mis hermanos aquí presentes. Señor, estamos aquí para saber más de ti, para aprender, para crecer, para madurar. Así que, Señor, te pedimos que nos hables esta noche a través de tu palabra y que abras nuestros oídos espirituales ahora. Y te damos gracias por Bonnie y por el pastor Juan Domingo, Señor, que estés con ellos. Te damos gracias porque sabemos que van a estar completamente sanados. Te pedimos por Juan Domingo, Señor, las demás operaciones que va a tener, que sea completamente restaurado, Señor, todas sus movilidades, todas partes de su cuerpo, que trabajen bien. Y por Bonnie, Señor, de la misma manera, nos alegra de que ya está caminando. Fortalécelo, Señor, y dale ánimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, abran su Biblia en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Recuerdan que Ezequiel se encuentra en este tiempo en cautiverio en Babilonia. Había sido llevado con todo la mayoría de la gente de Israel por el rey Nabucodonosor, y desde allá el Señor habla a través de Ezequiel profetiza palabras del Señor. Así que en el capítulo 18, Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, los dientes de los hijos pagan las consecuencias. Es interesante que Ezequiel estaba en Babilonia, en el cautiverio, y este proverbio también se decía allí en Babilonia. La gente decía, los padres comieron uvas agrias y nuestros dientes están maleados. En otras palabras, como diciendo, nosotros padecemos los resultados de los pecados de nuestros padres. Nosotros estamos sufriendo por lo que hicieron nuestros padres. Y es interesante porque Jeremías, que menciona que este mismo proverbio lo decían al mismo tiempo en Jerusalén, los que habían quedado en Jerusalén. Y es interesante cómo es que a nosotros no nos gusta tomar la culpa por lo que hemos hecho. Siempre culpamos a alguien más. Siempre los demás tienen la culpa. Y bueno, hoy está muy de moda ir a los psicólogos, así que si estás un poquitito loquito de la cabeza, vas a un psicólogo, le das esa excusa y él te dice, bueno, el problema no eres tú, es tu padre. Ese no es tu problema. Así que todo el mundo siempre tiene excusas. Pero ¿saben una cosa? Entre ustedes y yo, tú eres lo que eres y debes tomar responsabilidades por ti mismo. Así que deja de culpar a otros por todas las enfermedades o por todos tus problemas. Todo este asunto de inculpar a otro, me encanta lo que dijo Dios. Dios le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo Adán? Oh, la mujer que tú me diste, ella me tentó y yo comí. En lugar de aceptar la responsabilidad por lo que hemos hecho, como que siempre nos gusta echárselo a los demás. Somos bastante irresponsables en ese sentido. No debemos echarle la culpa a los demás. ¿Han notado que siempre que hablamos con alguien, o pasa con nosotros cuando viene la gente
a buscar consejería. Siempre la otra persona es el problema. Mi esposa o mi esposo, y él y ella. ¿Y tú qué? Pero Dios está diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Y fíjese, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cada persona será responsable ante Dios por sí mismo. Cuando estemos delante de Dios, yo que tendré que responder a Dios solo por una persona, por mí. Y escuchen bien esto. Yo no tendré que responder por mis hijos, ni por mi esposa, ni por nadie más. No importa lo cercano que seamos. Por la única persona que yo responderé a Dios es por mí. De la única persona que Dios me va a hablar, va a ser acerca de mí. Cuando tú estés delante de Dios, solo tú serás responsable por ti mismo. Y tú tendrás que responderle a Dios por ti mismo. Y no podrás decir, oh, bueno, mi padre fue, o mi madre fue. Dios dice, el alma que pecare, morirá. Y Dios no culpa a tus padres por lo que tú eres, ni tampoco te castigará a ti por lo que fueron tus padres. Ni tampoco te recompensará a ti por lo que fueron tus padres, o recompensará a tus padres por lo que tú eres. Cada persona está delante de Dios como un individuo y responde por sí mismo. Y déjenme decirles, es tiempo que cada uno enfrente esa realidad y comencemos a ser responsables delante de Dios, sabiendo que todos estaremos delante del trono de Dios, del trono de juicio de Cristo, para dar cuentas por las cosas que hemos hecho mientras estuvimos viviendo en nuestros cuerpos, ya sean buenas o sean malas. Así que es mejor que nos preparemos y no perdamos el tiempo pensando y echándole la culpa a los demás. Mirémonos a nosotros mismos. Esto es bien claro. Fíjense, versículo 5. Y el hombre que fue justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de las casas de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda. Bueno, cuando alguien les daba una prenda, algo de garantía por una deuda, muchas veces la persona que la recibía se quedaba con la prenda y no la devolvían. Entonces, por eso dice que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis órdenes caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Bueno, ¿saben qué es lo que nos está mostrando aquí? Estas son las cosas que tendrás que hacer si quieres vivir según la ley, si quieres vivir obedeciendo toda la ley. Ahora, Dios tiene una mejor manera de justicia a través de la fe en Cristo Jesús. Fíjense el versículo 10.
Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestaré a interés y tomare usura. Y pregunta, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, o sea que si sus hijos no cometen pecados, no siguen lo mismo de los padres, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, o sea, si obedece mis leyes, y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. O sea que cada uno responde por sí mismo, por cada uno. Versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos, los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, o sea, el pecador, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, se hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, pregunta, ¿no? Y esto me recuerda que hay gente que cree que Dios es un Dios vengativo, que solo está deseando enviar a la gente al infierno, que está esperando que cometas una para... Te agarré, ahí vas. Pero Dios es tan paciente, sufrido, que, ¿saben? Dios va a hacer cualquier cosa para que una persona se vaya al infierno. Incluso, Dios envió a su Hijo único para cargar por todos nuestros pecados y para que sea fácil llegar al cielo. Es más, para llegar al infierno, verdaderamente tienes que ir contra la gracia y contra el amor de Dios. Tienes que rechazar a su Hijo Cristo Jesús. Darle la espalda a las provisiones de Dios y realmente tienes en un sentido pasar por encima del cuerpo de Jesús para llegar al infierno. ¿Saben por qué? Porque Él se para delante de nuestro camino para bloquearnos. Y en realidad tienes que empujarlo, hacerlo a un lado. No es fácil llegar al infierno. Tienes que pelear con Dios a cada paso, la convicción del Espíritu Santo de Dios. Pero cuidado, porque si insistes lo suficiente, por supuesto puedes lograrlo. Miren lo que dice
el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que le hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por eso morirá. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Por la maldad que hizo morirá. Y apartándose el impío de la impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? O sea, si alguien viene y te dice que las cosas de Dios no son rectas, Dios te pregunta, hey, ¿no soy cristiano, hijo mío, no son rectos mis caminos? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea, convertidos significa arrepiéntanse. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O sea, tan cabeza dura son que quieren morir. Paren de pecar, le está diciendo. Es como si Dios te agarra y te dice, ¿qué te pasa? ¿No les parece que es tan claro lo que estamos leyendo? ¿Dónde iba? ¿Qué número? 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Lamento de Dios por su gente, por Israel. Arrepiéntanse de sus pecados, regresen a mí, vivan. Y dice, yo no me gozo en la muerte del pecador, pero ¿qué significa si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, locuras, y muere en su iniquidad? ¿Su justicia no será recordada? Bueno, creo que esto es para que se hagan una idea. Yo pienso que significa lo que dice. O sea, has aceptado al Señor, te has arrepentido de tus pecados, caminas bien y después caes en pecado, disfrutas ese pecado, estás en la práctica del pecado y te mueres. ¿Qué pasa? Y ahí es donde viene la pregunta, que dice, ¿por qué no quiere la muerte del que muere? Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. O sea, arrepiéntanse, están en pecado, arrepiéntanse antes de morir. Ezequiel capítulo 19. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Esto es una lamentación. Endecha es lamentación. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre, la leona, entre los leoncillos creó sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres, y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillas a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Ezequiel aquí está utilizando estas ilustraciones para comunicar sus mensajes con las
ilustraciones provocaba la curiosidad de sus oyentes. En este caso, la leona simboliza a la tierra, a la región de Judá, y los dos cachorros eran sus dos reyes. El primer cachorro, creo, fue el rey Joacás, quien fue llevado en cautiverio a Egipto en el año 609 a.C. por el faraón Necao. El segundo cachorro era uno de dos, o el rey Joaquín, quien ya había sido llevado al cautiverio a Babilonia, o el rey Sedequías, quien pronto también sería tomado cautivo y llevado a Babilonia. Recuerden, a Sedequías fue el que mataron a sus hijos delante de él y después le quitaron los ojos y fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, sí. Así que esta ilustración muestra que para Judá no había esperanza de regresar del cautiverio, de ese exilio que tenían en Babilonia. Versículo 6. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado, y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia y lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes, de Israel. Ahora, tanto Joaquín como Sedequías, los dos reyes, fueron llevados cautivos a Babilonia. Versículo 10. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Esto, por supuesto, habla del final de los reyes de Israel por haber sido conquistados, y esto de que habla del fuego y todo eso es como cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, quemaron todo, destruyeron todo. Así que de eso se está tratando. Ezequiel capítulo 20. Aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Evidentemente esto era una costumbre. ¿Recuerdan? La semana pasada leímos que los ancianos vinieron a sentarse delante de Ezequiel a preguntarle qué decía el Señor. Entonces, en el versículo 2, Ezequiel dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice el Señor. La última vez Dios dijo: ¿por qué debería ser consultado por ellos? Estos hombres tienen ídolos en sus corazones. ¿Recuerdan la semana pasada vimos eso? Y Dios no les habló, y aún no le ha hablado. Y ahora dice: así dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? ¿Ustedes vienen a buscar consejo mío?
Yo no los voy a aconsejar. Vayan a pedirle consejo a sus dioses, esos que adoran. Pídale consejo a Walter Mercado en la línea esa que tiene. Esos dioses paganos. Versículo 4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazle conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Los está regresando en el tiempo. Le dice a Ezequiel, hey, hazles conocer su historia, recuérdales su historia, cuéntales de cuando estaban en Egipto, cuando sus antepasados estaban en Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¡Wow! ¿A quién se está refiriendo? A Israel. De verdad, Israel es un país hermoso. Vas a Israel hoy en día y ves una tremenda obra de restauración. ¿Por qué digo esto? Porque han plantado millones y millones de árboles por toda la tierra. Como resultado de haber plantado todos esos árboles, fueron capaces de cambiar el clima en Israel, creando más humedad y de esa manera mucha más lluvia. Y la tierra nuevamente se está volviendo una tierra de arroyos, mucho verde, porque tiene más lluvia como resultado de ese programa de restauración que ellos tienen. Y por supuesto, han sido capaces de, a través de los canales de drenajes y la plantación de eucaliptus, han sido capaces de tomar muchos de los pantanos, las áreas pantanosas, y han podido hacerlas muy productivas. Hay en Israel una zona conocida como la llanura de Sharon, que solía ser un gran pantano en la antigüedad, ahora es un hermoso huerto de cítricos. Muchas plantaciones de frutas, de árboles frutales en todo Israel. Lo mismo con el valle de Megiddo, que también era un pantano, ahora es un lugar verde, hermoso, con toda la agricultura allí. Realmente esta gente han creado una nueva imagen para la tierra. La primera vez que Dios llevó a los hijos de Israel a la tierra, era una tierra de bosques densos, hermosos arroyos, una tierra donde, como dice, fluía leche y miel. Pero cuando los judíos regresaron a la tierra, se hacían bromas entre ellos, porque al regresar se encontraron con una zona completamente rocosa. Y hacían bromas como que cuando Dios estaba creando la tierra, envió 2 ángeles con canastas de rocas para que la destruyeran por todo el mundo, y que uno de los ángeles era un holgazán y dejó caer todas las rocas en Israel. Y es cierto, porque es una zona rocosa, pero no siempre fue así. Estaba leyendo hoy cuándo fue que pasó eso. En el año 1500, no me acuerdo, 1500 y pico, los turcos tomaron la tierra. El gobierno, los turcos se llamaba el Imperio Otomano, y estuvieron allí con posesión de la tierra desde el año 1500 y pico hasta el año 1918, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra tomó la tierra y echó a los turcos, y así que
en ese periodo que estuvieron los turcos, ellos deliberadamente cortaron todos los árboles, todos los bosques y completamente dejaron a la tierra desnuda.